Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario en que ustedes vayan a ver este video. Bien, vamos a continuar con el tema que era las misiones en la colonia. Esta vez ya empezando con lo que se llaman las misiones jesuíticas de Chiquitos. Para recordar un poco, habíamos dicho que estos jesuitas habían llegado por la parte del Paraguay y por la parte del Brasil a ocupar lo que es el noreste del departamento de Santa Cruz. Por eso es que había mencionado en el anterior video que las poblaciones de Santa Cruz, Beni y parte de Pando tienen nombres de santos, ¿no? San Javier, San Juan, San Benito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en 1690, el padre José Arce llega hasta lo que hoy es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y le pide al gobernador jesuita de Tarija que pudiera fundar misiones en lo que hoy es el departamento de Santa Cruz, ¿no? Y en 1691 el padre Arce va a fundar la primera reducción, ¿no? Que es en la localidad de San Javier. Esta es la primera que se funda en las misiones jesuitas de Chiquitos, ¿no? En la población de Chiquitos. ¿Cómo estaba compuesta o cómo estaba organizado socialmente estas reducciones? Habían dos encargados. Uno el espiritual, vale decir aquella persona encargada de la doctrina religiosa, que era la principal misión con la que llegaban estos jesuitas, y la segunda era lo que se llamaba el temporal, vale decir el aspecto administrativo, cómo se iba a administrar todo lo que era la reducción. Como habíamos dicho, estos jesuitas principalmente, su característica era enseñarles la agricultura y la ganadería, ¿ya? Asimismo, en estas reducciones se los va a enseñar las artes manuales, como ser los tejidos, la orfebrería, la herrería, como hay mucha madera por ese sector, la carpintería, la escultura en la madera, la pintura y principalmente la construcción de instrumentos musicales. Luego la arquitectura. En la arquitectura lo que predomina es la madera, la construcción con madera, porque estamos hablando de una región selvática, por lo tanto la madera es el principal elemento. En 1990, por ejemplo, estas misiones jesuíticas son declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Luego tenemos a los franciscanos. Los franciscanos van a seguir lo que se llaman las reglas de San Francisco de Asís. Vale decir que ellos tienen un voto de pobreza total al principio. Para que ustedes se ubiquen, son aquellas personas o aquellos religiosos que llevan un traje como una sotana larga, café, con un nudo, con una cuerda blanca anudada, ¿no? Entonces esa es la que vemos, por ejemplo, por la iglesia de San Francisco. Por eso se llaman los franciscanos. Los franciscanos, conocidos como predicadores de la gente. Ellos vivían en mendicidad y trabajo, vale decir que no recibían ninguna retribución de la iglesia, por eso es que era su voto de pobreza total, ¿no? Y también se dedicaban al trabajo que iban a recibir solamente comida, por ejemplo, ¿no? Para sobrevivir. En esta época colonial en que estamos hablando, estuvieron presentes en todo el continente, vale decir, desde en todo Centroamérica,
desde México hasta la Argentina y Chile. También hay que hablar de estos frailes que se dedicaron a la evangelización de los indígenas, vale decir, enseñar a los indígenas la doctrina católica. También, al igual que los jesuitas, estaban dedicados a lo que es el aspecto de la agricultura, la gramática española para que pudieran comunicarse mejor, y les enseñaron a leer y a escribir en el idioma español. Estos franciscanos también se dedicaron al arte, a tocar instrumentos musicales, tanto de cuerda como de viento, ¿ya? Y estas misiones franciscanas, los franciscanos se dedicaron principalmente o aprendieron la lengua de estos nativos para tener una mejor comunicación con los indígenas, ¿no? Entonces, esto ha servido principalmente ¿para qué? Para una mejor comunicación. Además de que servía para, además de comunicarse, para instruirlos en la lectura y en la escritura. El apogeo, vale decir, el tiempo en que ellos han llegado a sobresalir de mucha relevancia son los años 1870 a 1804. Ellos, los franciscanos, tuvieron o han llegado a formar 22 reducciones, y habían entre ellos los 36 padres que se los ha llamado conversores, vale decir, que han convertido a los indígenas a lo que era la religión católica. También se han dedicado, como les dije, a la agricultura y la ganadería, que era la base de su economía, ¿no? Uno de los aspectos relevantes de estos franciscanos es que era en 1775, esta misión va a introducirse hacia el Chaco. El Chaco existe en Santa Cruz, en Chuquisaca y parte de Tarija, ¿no? Entonces ellos han ingresado también a esa región con esa misión de la evangelización. Los franciscanos empiezan a abandonar estas regiones de los chiquitanos, tanto en la parte selvática como en la parte amazónica, a inicios de lo que es la Guerra de la Independencia, vale decir, a partir de 1809, cuando empiezan con los primeros gritos libertarios en Chuquisaca, el 25 de mayo y el 16 de julio en La Paz, ¿no? A partir de ese momento, en la historia boliviana, se conoce como movimientos independentistas. Entonces empiezan los franciscanos a abandonar estas reducciones que habían formado, ¿no? Las fuerzas, por ejemplo, de Ignacio Warnes, cuando empieza en la historia de nuestro país la formación de republiquetas, es que estos franciscanos van a empezar a abandonar estas reducciones. Bien, muchas gracias y los espero en el siguiente video.